Bienvenidos amigos televidentes una vez más a su programa Ministerio Público. Les acompañan Gloriana Montaz y una servidora, Laura Serrata. En el contenido de esta semana de nuestro programa tendremos un reportaje que nos ha preparado nuestro equipo de producción sobre los servicios que ofrece la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, así como los planes y los proyectos que tiene la misma. En nuestra entrevista central del día tendremos al exfiscal de Paraguay, el doctor Humberto Infran, quien estuvo conversando con nuestro compañero Amado José Rosa acerca de la preparación de los capacitadores del Ministerio Público, entre otras informaciones relevantes para toda América Latina. También tendremos nuestra sección Psicología y Derecho con nuestra compañera Gloriana, con quien vamos a conversar sobre una de las funciones del Ministerio Público, específicamente la de los derechos de las víctimas. Y no podemos olvidarnos de nuestro compendio informativo, donde estaremos viendo noticias relevantes acerca de nuestra Procuraduría General de la República y todas sus dependencias. Ahora acompáñennos, amigos, a ver el resto de su programa, Ministerio Público. No permitas el abuso infantil. Denuncia la agresión física o psicológica contra los niños. Llama desde cualquier punto del país a la línea 700 y para el Distrito Nacional 809-200-1202. Procuraduría General de la República. Bien, mis amigos, estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Y como dijimos al inicio, vamos a hablar con Gloriana Montaz sobre una de las funciones del Ministerio Público, que es la de garantizar los derechos de las víctimas. Y muchos de ustedes sabrán que los legisladores han procurado establecer cuáles son estos derechos que nos pertenecen a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes y hasta las familias. Por eso queremos que Gloriana nos hable de cuáles son estos derechos. Bienvenida, Gloriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Laura. Qué bueno. Gloriana, antes de empezar, me gustaría que tú nos definieras qué son las víctimas. Bueno, pues Laura, víctima es cualquier persona que ha sufrido algún tipo de daño que sea punible por la ley. Y no solamente la persona que directamente ha sido dañada, sino que también sus familiares, abuelos, hijos, tíos, padres, también serán llamados como víctimas durante el proceso. Gloriana, ¿cuáles son los derechos que tienen estas víctimas? Pues bien, hablar de los derechos de las víctimas, como tú comprenderás, para mí es una alegría, es una cuestión que me toca muy de cerca. Y te puedo decir que los derechos son pocos, diría yo, pero que son muy específicos, muchas veces no se cumplen porque las personas no interiorizan adecuadamente. A veces el que presta servicio lo conoce, pero no sabe lo que significa realmente interiorizar el derecho a la víctima. Por ejemplo, tenemos el derecho al trato digno, que parecería muy obvio, pero a veces es muy difícil de aplicar en la práctica. Tenemos también el derecho a no ser discriminada, el derecho a ser escuchada. Por otro lado, también tiene la víctima derecho a participar durante todas las etapas de un proceso que esté llevando. Tiene derecho a recibir algún tipo de servicio o de asistencia legal y también tiene derecho a que se le respeten las garantías durante su proceso. Otra cosa importante es el tema de la privacidad, que a veces la infraestructura en la que trabajamos y la falta de recursos no permite que podamos garantizar ese derecho a la privacidad, pero es importante que tratemos por todos los medios de llevarlo a cabo. Básicamente son los derechos más importantes con los que se está trabajando ahora, pero vuelvo y te digo, a veces da un poquito de trabajo de llevar a la práctica. Gloriana, me gustaría que tú me profundices en el derecho a la dignidad, porque a veces las mujeres y las víctimas no sabemos cuando se nos está dando un trato digno. Entonces me gustaría que tú especifiques bien claro para que las personas podamos exigir nuestro derecho con claridad. Pues bien, el derecho al trato digno, las personas lo interpretan como el derecho a un trato amable y si no bien está perfecto que te traten amablemente cuando vas a recibir un servicio, la dignidad también tiene que ver con el hecho de que
si eres una víctima, se te trate como una víctima, en el sentido de que no se te quiera hacer sentir culpable, no se te cuestione, de manera que la persona entienda que es responsable de lo que le ha pasado y al final se sienta mal y desista. Y este derecho se le tiene que exigir a todas las personas que prestan servicio, desde la persona que limpia, que abre la puerta, que nos recibe, la secretaria. Todo el mundo tiene que entender que el trato digno es parte de esos derechos y que si, por ejemplo, ese trato digno no se lo da el seguridad de una dependencia, ya se nos cayó todo. Ya no importa que nuestro Ministerio Público haga lo mejor que pueda, si las personas que están afuera maltratan a las víctimas o le hacen preguntas tales como ¿y por qué estabas a esa hora en tal sitio? ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Y por qué no gritaste? Son preguntas que las personas que conocen el tema de atención a víctimas saben manejar, en qué momento y replantearlas de manera que no hagan sentir mal a la víctima y por supuesto vaya a preservar ese derecho al trato digno. Cuando se refieren al derecho de que las víctimas deben de ser informadas, ¿a qué se refieren? Pues ese es un derecho importantísimo y caemos muchas veces en el error de pensar que al yo decirte algo como víctima, yo te informé que mañana vas a tener una audiencia, ya yo cumplí con tu derecho a la información. Más esto conlleva un poquito más de práctica para las personas que trabajan con las víctimas. Tienen que aprender que informar no es solo decir unos datos específicos, sino que tienes que saber que el otro recibió correctamente la información. Y nunca está de más decirle, ok, entendiste lo que te dije. Y no solo eso, profundizar. Tienes una audiencia, ¿por qué tienes esa audiencia? ¿Qué va a pasar en esa audiencia? A esa es la información a la que me refiero, porque muchas veces le hablamos a las personas como que entienden lo que estamos diciendo y la persona, porque está con su lío, está preocupada, dice que sí, pero si por ejemplo le dices, no se pudo hacer la audiencia porque tuvimos un reenvío, claro, no necesariamente la otra persona sepa lo que es un reenvío y entonces hay que explicarlo y qué va a pasar después, etcétera, etcétera. Gloriana, ahora que tú hablas de las audiencias y de los reenvíos, me gustaría que tú nos expliques cómo se inserta la víctima en el proceso judicial, porque uno de los derechos también que les pertenecen a la víctima es el de la asistencia legal. Entonces, para tener una asistencia legal, yo tengo que estar en un proceso. ¿Cómo se inserta la víctima en ese proceso? Ahí tocas dos derechos. Primero, el derecho a tener la asistencia que se supone que el imputado siempre tiene que tenerlo y la víctima opcionalmente decide si quiere tener asistencia legal, pero si la víctima lo decide, es su derecho, además del Ministerio Público que acompañe un representante legal, bien podría ser un abogado privado, pero y que la víctima, por supuesto, se le garantice por parte de ese Ministerio Público y de ese representante o abogado que pueda ser partícipe de todas las partes del proceso, desde poner la denuncia hasta, las vistas, la toma de decisiones con respecto a si quiere hacer un acuerdo o no lo quiere hacer, que tenga que saber sobre las audiencias. La víctima es la que decide al final y a veces es difícil porque nosotros creemos que lo mejor es ir por este camino y lo mejor no es ir por ese que la víctima quiere ir. Pero tenemos que respetar el derecho a la víctima de decidir lo que quiere hacer y de participar, inclusive con las medidas que se le ponen al imputado. A veces la víctima tiene una opinión y dice yo lo que quiero es tal cosa. Y eso está bien, dejarla participar porque ella es la persona ofendida, ella es la protagonista de este proceso. Claro, ¿y sobre cómo se inserta en el proceso? Bueno, eso va a depender del mismo Ministerio Público y de las personas que los acompañen, darle esa posibilidad, o sea, abrirle la oportunidad de primero informarla de cuándo van a ocurrir las cosas y que ir tomando las decisiones con ella. Una cosa es